Soy William Rush, poeta colombiano, un poeta que se ha dedicado a los talleres de creación literaria. Tengo 4 libros de poesía. El primero se llama El sudor de la bailarina, por allá en los años de 2001. Luego Batallas inventadas, un libro donde mi primera batalla era México, en el año 2003, ante tantas cosas que no se habían podido vivir, había que inventar a México en mis poemas. En 2009, Los árboles de leche es otra manera de nacer, pero de nacer desde Colombia. Cuando ya logro configurar mi búsqueda en esta tierra mexicana, nace un libro que para mí es como el maceramiento de mi búsqueda, de mi lenguaje, de mis viajes. Nacer en rojo, un libro que tiene esos fermentos que me ha dado mi formación mexicana. Ahora me dedico a ser catedrático universitario en una de las universidades privadas de Medellín, y estoy aquí buscando en México más razones para existir, para seguir siendo William Rush. El camino para nacer en rojo comienza, creo que desde que quería estar en México. México se convirtió como en la casa que yo quería. Incluso creo que el camino comienza por allá en la casa de poesía Silva, cuando conozco a Elena Poniatowska y estaba con su hijo Felipe, y yo me acerco a ella y le digo: mire, yo quiero estar en México, yo quiero vivir en México. Y ella me pregunta: ¿cómo te llamas? Yo le digo: William Ospina. Me dijo: pero tú eres el William famoso. Y yo le dije: no, yo soy William Ospina, pero no soy el famoso. Entonces ahí entendí que tenía, para poder nacer en rojo, tenía un nombre que debía encontrar. Un día el mismo William Ospina me dice: tranquilo, que la poesía te va a dar tu verdadero nombre. Un día, faltaba ya casi un mes para mi primer libro, había ganado un premio nacional de poesía convocado por la revista Prometeo, quienes hacen el Festival Internacional de Poesía de Medellín, y yo no tenía nombre. Yo aparecía como William Ospina, el joven, el otro, no tenía nacimiento. Entonces, en un recital, una chica dice que mis palabras son rojas, que todo lo que digo se hace rojo, y siempre me quedó sonando, y mi lengua amorosa era el francés. Y entonces a las 2 de la mañana digo Rush, y a las 7:30 llamo al editor y le digo: tengo nombre, mi nombre es William Rush. Entonces a los 2 años llamo a Elena y le digo: mire, ya tengo nombre, ya me llamo William Rush y escribí un poema para usted, se llama Elena, palabra de árbol. Y recuerdo que al final el poema decía algo así como: digan algo de mí, que tengo a México reventándome los pies. Digan algo de mí, que estoy naciendo árbol. Elena, planté todos mis poemas, cuando llegó el silencio, dije México y tuve casa. Algo así decía el poema. Era como si para poder nacer tenían que conjugarse el nombre, México, y luego encontrar las relaciones que tengo con mi territorio de infancia, mi ciudad, mi familia. Entonces creo que para nacer en rojo los caminos comenzaron primero con el nombre, los encuentros con la literatura mexicana, donde Octavio Paz es quien me da esas primeras orientaciones de cómo una búsqueda, para ser sincera, tiene que empezar desde adentro, no solo con lectura, sino con una búsqueda interior. Y este nacimiento presentará mis relaciones con Medellín y mis relaciones con México como si fuera un mismo territorio. Siento que pertenezco a esos 2 territorios. Mis hermanos de allá, mis hermanos de aquí,
son los mismos. Y tengo esa capacidad de sentirme de allá y de acá. O sea que este es mi territorio, nacer en rojo. Incluso estaba naciendo desde antes, porque en los otros poemas siempre busco, y en los otros libros, nacimientos. Pero empezó por el nombre, continuó con México y ahora Medellín se integra. Mi encuentro primigenio con la poesía es que tenía 7 años, me escapaba de mi casa y muy cerca quedaba el cementerio. Se llama Cementerio de Campos de Paz. Siempre me dijeron que allá estaban los abuelos, mi padre, y bueno, yo iba a jugar al cementerio. En el cementerio yo era feliz, tenía un campo de recreo para mí mismo y me encantaba ver también cómo jugaban los señores al golf, porque en los alambrados que separaban el cementerio, en esa división, lo que seguía era otro campo, era el campo de golf. Ahora, cuando pasaron los años, veo como un campo de entretenimiento y el otro campo, un campo de entrenamiento para mí mismo. Entre el entrenamiento y el entretenimiento de esos dos campos, yo me fui haciendo. Más que fuera un niño de calle, yo fui un niño de campos de paz y de campo de golf. A veces me metía al campo de golf para recoger las bolitas que dejaban los señores ricos y entraba al campo de paz para jugar también entre las tumbas. Pasaron los años y esa búsqueda de la poesía se hizo intuitiva, descascarando las cortezas de los árboles, y a los 9 años me veo escribiéndole a las chicas del barrio poemas, pero en las cortezas de los árboles, de campos de paz, del cementerio. Me robaba las flores de los muertos, o me las robaba también de los puestos que ya les ponían el plástico. Yo metía la mano, el primer ramo que tomaba se lo llevaba a la quinceañera o a la niña que me gustaba. Un día me agarraron, me dijeron que yo las traía de allá, pasé una gran vergüenza en mi barrio y desde ahí ya me cuidaba mucho, pero yo seguía robando flores y cortezas de allá. Pero creo que se complementa mi encuentro primigenio con la poesía porque me servía el cementerio para ir al aeropuerto. Había un aeropuerto, había que agarrar una vía que se llama la avenida 80 y pues vendían chorizos, crispetas, lo que nosotros llamamos crispetas, las palomitas de maíz, dulces. Las familias iban a ver cómo aterrizaban los aviones. Era una época entre los años 80 donde había aviones que salían cargados de cosas dolorosas que luego nos la cobraría la historia, y también eran aviones donde podían haber sueños. Un niño como yo y con mi hermana juntos nos tomábamos de los alambres, nos sacudían, veíamos esos pájaros y esperábamos que ahí viniera nuestro padre. Mi padre murió 20 días antes de que yo naciera y creo que configuró la idea de mis caminos como a la intención poética del mundo. Pero yo no era consciente de que no tenía papá hasta que regresábamos mi hermana y yo después de ver aviones y creer que había un futuro, que algo para nosotros habría, otra vez por el cementerio, y veíamos los dos, y veíamos con vecinos incluso, que por ahí había muertos de la familia, y que posiblemente por ahí estaba el padre, los abuelos y muchos otros tíos. Incluso veíamos cómo las chimeneas donde quemaban los cuerpos también era la atmósfera de nuestro barrio. O sea, olíamos a muerte. A las 4 de la tarde nuestro barrio tomaba una sensación como de campo de concentración. Tristemente, yo jugaba en un campo de paz que parecía más un campo de entrenamiento para la muerte. Luego como que me cansé y empecé a jugar más en la calle. Ya sentí que tenía que ir a otros territorios, pero eso está unido: juego, infancia, sueños, aviones,
muerte, padre, y a las 6 de la tarde esperaba a mi madre que entrara. Un día ella no llega temprano, un hombre me dice que vaya con él, que vaya a una finca cercana, que tome con él unas naranjas, y destruye mi infancia. Y yo creo que eso hace parte de lo que es nacer en rojo. Yo pensaba que era solo escribir poemas, pero era también escribir la vida, y yo creo que fui más feliz en campos de paz, en la calle cuando no tienes un padre que esté con vos esperando a tu madre. Pasan cosas, y ahora nacer en rojo es la síntesis de cómo comenzó todo. Aquí está mi nacimiento, por eso es rojo también. La relación con México está tejida por Octavio Paz. Se me fue tejiendo un amor a México cuando leía El laberinto de la soledad. Yo sentía que esa relación entre la comunión, la soledad, lo que él llamaba la poesía de comunión y de soledad, para sentirse parte de su país, de una tradición que tenía que verse entre el mundo de su madre española y el mundo de su padre y de su abuelo, tan nacionalistas, tan mexicanos. Entenderse de un lado y de otro me ayudó también a buscarme a mí mismo, porque yo vivía muchos momentos de soledad. Yo me quedaba viendo desde la ventana de mi casa ante todos los asuntos que se desataron y se desataban en mi ciudad por el miedo a la muerte, por el miedo al sufrimiento. Veía desde la ventana, me quedaba solo viendo pasar la gente, contaba las horas, y lo único que tenía era como periódicos donde recortaba letras, titulares, las iba pegando, y esa soledad me fue permitiendo como llorar solo. Yo recuerdo mucho en ese itinerario de Octavio Paz cómo cuenta al lado del jardín cómo tiene que gritar, y un día yo grité para que me escucharan, porque tenía la abuela, pero no tenía palabras, y yo las únicas palabras que tenía era la de los periódicos. Una nana, la señora que me cuidaba, iba por todo el barrio recogiendo periódicos viejos para que yo pasara las horas recortando. Yo creo que por eso también quería ser periodista. Yo sentía que ser escritor era ser periodista. Y luego vi que Octavio Paz hacía también un cierto periodismo cultural. Se me convirtió como un padre. Cuando tenía miedo yo leía a Octavio Paz. En la universidad leía los poemas de Águila o Sol, de Ladera Este, Entre la Piedra y la Flor, la época de Yucatán, y me permitió ver todos los otros que había antes y después de él, a López Velarde, a Villarrutia. O sea, con Paz yo pude hacer una caminata por la calzada de los poetas sin haber ido nunca al bosque de Chapultepec. Octavio Paz me dio México. Luego, en el año 99, conozco a unas amigas entrañables que se hicieron mis hermanas de búsqueda en un encuentro de mujeres poetas en Costa Rica, y ahí encuentro una manera más material, entrañable, carnal de sentir el camino, y siempre quise estar aquí en México porque sentía que las palabras tenían algo que me estaba esperando acá. Luego aparecen otros poetas hermanos que conozco en Medellín. Conozco a David Huerta, por ejemplo, cuando va al Festival Internacional de Poesía de Medellín, y creamos una amistad muy bella. Creo que con José Emilio Pacheco logramos también un apoyo espiritual para creer que algo había. Él decía, por ejemplo, que tal vez era el colombiano más mexicano, y que si estaba en México iba a ser el mexicano más colombiano. Y cuando me autografiaba los libros lo hacía como si yo hubiera sido un hermano de él de siempre.
algún poema, se llama El monólogo de la lavandera, trata un poco lo que aprendí de su amistad. Luego en el tiempo, otros amigos que me han tocado mucho el corazón, como Marco Antonio Campos. Entonces he encontrado, gracias a ese festival de Medellín, que no estaba tan lejos de México. Yo siempre he querido beber de estos hermanos porque es como una manera de sentir que no estoy solo. Y claro, en Medellín tengo muchos amigos mexicanos y amigos colombianos que me dicen que no saben cómo ni por qué, pero hay unos ecos y unas resonancias de todo eso. Pero creo que es Octavio Paz el que lo configura. Mi tesis de grado de licenciatura en Filosofía y Letras se llama Las dos orillas, creación y crítica en Octavio Paz. Lo hice con un gran amigo que se llama Luis Galar, y en ese libro explorábamos ese diálogo. Cómo se puede hacer un poema que al mismo tiempo diga algo del tiempo, sea una transgresión, sea crítica, y cómo se puede hacer crítica con lenguaje poético. Parece que eso fuera irreconciliable, pero se puede. O sea, el poema es una manera también de tener una postura crítica frente al mundo. No es un asunto de sensibilidad, es un pensar, es un método de pensamiento bajo los sentidos, bajo eso. Y yo creo que eso viene de las lecturas y de la convivencia con Octavio Paz. Yo vine a llover, damas y caballeros, yo vine a llover, véanme llover desde el cristal de este poema. Yo le apuro su lluvia, de su cielo rojo, me sirvo una copa, me apuro inclemencias, por si de algo sirve. Me llueve México, me llueve Buenos Aires, me llueve Medellín. Es que se me enreda la lluvia de fuelles, violines y pianos. Esta lluvia trae el compás de los adioses como latidos de contrabajo. Si de algo sirve, yo vine a llover. Damas y caballeros, yo vine a llover. Véanme llover desde el cristal de este poema. Véanme llover desde mis zapatos hasta la buhardilla de mis ojos, desde mis articulaciones hasta la percusión del cielo, desde mi corazón hasta lo acústico de los tejados. Yo vine a llover, si de algo sirve, desde la mujer de cristal que no digo, donde me despilfarro mis huesos. Damas y caballeros, véanme llover en el odre de la noche, como si la mujer que no digo fuera la borrasca. La actualidad y la utilidad de la poesía, diría yo. La utilidad es actual porque nos ayuda a comprender lo que ha pasado, lo que está pasando, nos ayuda a comprender de otra manera. La poesía dice algo secreto, entre líneas, dice lo que no está dicho en los grandes medios. Su utilidad radica en que nos actualiza el tiempo que ya fue, lo que estamos viviendo, nos ayuda a comprender cómo las cosas del ayer se corresponden con el presente, que nuestros actos de hoy terminan siendo similares a los actos que cometieron aquellos que estaban antes de que viniéramos al mundo, que nos parecemos mucho. Nos ayuda a comprender que la belleza, aunque duela, aunque sea trágica, aunque sea el comienzo de lo terrible, como diría Rilke, es nuestra manera de sentirnos vivos, de que aunque haya dolor, la belleza que hay en el mundo nos permite ciertas formas de consuelo, sentirnos parte de una hermandad, de un encuentro con otros, como el que yo siento con México, esa utilidad de no sentirnos tan inmensamente solos, sino también inmensamente solos, pero en correspondencia con otros.
que las soledades se complementan. Pero sobre todo la utilidad de la poesía está en que entre más aparatos mediáticos de gran masa aparecen, la voz silenciosa, sutil, delicada de la poesía es muy necesaria. Entre más redes sociales existan mostrando el espectáculo de lo frívolo, la poesía es más útil porque dice lo que callamos, lo que no somos capaces de decir, lo que no viene en las redes sociales, lo dice la poesía, y a veces se dice para uno mismo, no para tantos contactos y tantos amigos que están esperando que les confirmemos si realmente somos sus amigos. La poesía siempre está diciéndonos cosas y no nos envía ese tipo de solicitudes, simplemente están ahí desde siempre. Yo vislumbro el porvenir de la poesía colombiana con mucha primavera, con mucho color, mucha potencia, porque siempre los poetas colombianos hemos podido entrar en diálogos con poetas de otras latitudes y hay una gran variedad de posibilidades en eventos, en centros culturales, hay festivales, hay publicaciones, hay revistas, hay una vida muy activa en los poetas en Colombia. Lo que se necesita es más encuentros con otras experiencias poéticas, más incluso digo cohesión. Yo veo que la poesía colombiana tiene una hermandad con la poesía mexicana muy fuerte, con la poesía argentina también, entonces creo que le veo un gran futuro. Hay voces jóvenes que recogen bastante de lo que ya ha pasado en nuestra literatura y especialmente en poesía. Entonces me parece que los eventos literarios que hay en Colombia permiten que los poetas podamos decir ciertas cosas, pero creo que a veces hay que contar asuntos que todavía no somos capaces de decir, pero eso nadie lo puede prever, como los asuntos que pasan con la realidad del país sin que el poema se convierta en un noticiero. Es importante también ver cómo el poema logra decir lo que nos ha sucedido, como en el caso de la poesía de Horacio Benavides, un gran poeta colombiano que tiene un tono en el que la realidad puede ser dicha de manera poética sin que se convierta en un periódico. Yo a la poesía colombiana le veo mucho futuro porque ha sido nuestra manera de resistir. Incluso los festivales de poesía, los encuentros poéticos han permitido que la poesía llegue a los barrios, a los niños, a los jóvenes. Yo, por ejemplo, también doy talleres de poesía para niños en barrios donde no ha llegado tal vez la lectura en voz alta de poemas, y uno siente que los niños necesitan de la poesía, no lo saben, pero terminan amándola, sienten que ahí hay algo que la escuela no ofrece, y creo que a Medellín y a Colombia la poesía es parte de lo que la ha salvado. Yo me siento salvado por la poesía en ese sentido, porque el Festival Internacional de Poesía de Medellín nace en los años más difíciles de mi ciudad, con lo que ya sabemos de la violencia, del narcotráfico, y me dieron un rumbo, y muchos amigos, personas que conocí, encontraron en la poesía, por los poetas que llegaban a la ciudad, un consuelo. Yo siento que soy parte de esos jóvenes que se alimentaron del Festival Internacional de Poesía de Medellín, porque eran tiempos complicados, donde teníamos miedo de salir a la calle, pero la poesía estaba ahí, y sentíamos que la voz de otros poetas del mundo era una forma de acompañarnos, era una forma de sentirnos parte del mundo, que no estábamos tan solos. Las presencias de muchos poetas nos dio confianza, y la poesía ha llegado a los barrios, ha llegado a las escuelas,
pero no como si fuera algo curricular, sino como algo que es de la vida propia, de la vida cotidiana. Bueno, los jóvenes, yo precisamente lo puedo verificar, porque le doy clase en la universidad a jóvenes de diferentes facultades, y cuando propongo ejercicios poéticos, aunque los puede sorprender ese tipo de experiencias, se van soltando y se van sintiendo parte de algo que tenían y no sabían. Creo que hay muchos prejuicios, no solo en Colombia, sino en otros países, de que los niños no leen, de que los niños no les gusta la poesía, de que los jóvenes tampoco, y creo que es una mirada muy precaria. Realmente todos necesitamos de la poesía, lo que necesitamos y queremos la poesía, lo que necesitamos es personas que la acerquen como si fuera algo tan importante como tomar agua, o tan importante como por ejemplo ir al baño, o tan importante como para poder hablar de algo. La poesía siempre nos la mostraron como algo tan excesivamente sentimental, como necesario si uno estaba enamorado. Entonces, más que otra cosa, se necesita es alguien que sepa acercar la poesía como experiencia, no como algo que está en los libros, o que hay que aprenderse, o que hay que poner un gesto más o menos melancólico y sentimental. La poesía es conocimiento, ya. La poesía es una manera de encontrarle al mundo unas posibilidades de seducción, de asombro, de capacidad crítica. Es una postura más bien para la vida, y todos lo necesitamos, solo que nos lo han dicho como si fuera un tema de la escuela. Y algo para corroborarlo es que mi libro aparece en una colección donde la poesía es importante. Es el 7º libro dentro de una serie de obras que yo estoy seguro que van a dar paso a más poetas y a más narradores con tono poético. O sea que sí hay espacio para los poetas en Colombia. Entonces yo creo que esto apenas comienza. Los poetas en Colombia van a decir muchas cosas y la están diciendo ahora.